La depresión es considerada por los expertos como la pandemia que seguirá a la del COVID-19. Y en Yucatán tiene desde hace años una de sus consecuencias más devastadoras, el suicidio. Yo soy Regina Montañez y bienvenidos a un nuevo foro Megamedia a distancia. El día de hoy trataremos un tema delicado, pero que también es importante y necesario poner sobre la mesa. Hoy me acompañan tres especialistas. Está con nosotros el doctor César Espada Sosa. Él es médico especialista en psiquiatría y conducta humana. Gracias, Regina, y muchas gracias a ti, a Megamedia y a los compañeros que participan con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. También nos acompaña la doctora Laura Hernández Ruiz. Ella estudió la licenciatura en Letras Modernas Inglesas, la maestría en Lingüística Aplicada y el doctorado en Antropología. Además, ha sido coordinadora 3 años en jornadas de prevención del suicidio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora. Es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, un agradecimiento muy especial a Megamedia y a todos nuestros lectores. Muchísimas gracias, doctora. Y también está conectado con nosotros a la distancia el doctor Arsenio Rosado Franco. Él es médico cirujano con especialidad en psiquiatría y psiquiatría de enlace y actualmente es director del Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias a Megamedia por amable invitación y gracias por compartir este tema tan importante, tan necesario para la sociedad en general. Bueno, de acuerdo con las estadísticas recientes, en Yucatán, en promedio, una persona se quita la vida cada 45.2 horas. Esto es una de las cifras más altas en todo el país y es por eso la necesidad de poner este tema en un foro Megamedia. Doctor Arsenio, nos gustaría empezar el foro preguntándole, ¿si la pandemia generó un aumento en los casos de depresión en el estado? Y también en una pregunta aparte, si esta pandemia generó un aumento en los casos de suicidio en Yucatán. Con mucho gusto, son dos preguntas y muy importantes, porque cuando se dan épocas de incertidumbre, como en este caso pandemias, guerras o cualquier crisis social, siempre aparece precisamente en la población más vulnerable trastornos de ansiedad, trastornos depresivos o incluso en la gente más vulnerable que ya tenía un trastorno previo de salud mental, pues esto se exacerba, ¿no? Las estadísticas que tenemos a nivel mundial, que por suerte hay estudios que han sido pre-pandemia COVID y estudios post-pandemia COVID, sí nos muestran que el incremento de la ansiedad ha sido muy grande, más del 35%. Y esto es importante porque la ansiedad es algo que a la larga también lleva a otros trastornos, ¿no? Con respecto a la depresión, los estudios que hemos visto, que hemos estudiado, a los que hemos accedido, es que en cuanto a sintomatología leve se ha mantenido, pero en la sintomatología depresiva que se mide en sujetos pre y post-COVID, hemos visto que ha habido un aumento. Por ejemplo, en lo que es los síntomas depresivos moderados, aumentó de un 5% a 14%. Los síntomas graves aumentó de un 2.1 al 7.9% de la población estudiada, y en el caso muy grave de 0.1 a 0.5. Entonces sí hay un aumento en los cuadros depresivos pre y post pandemia. Con respecto a la conducta suicida, que es otro constructo que tenemos que entender porque tiene muchas variables, y de hecho ahorita la OMS la ha estado certificando como un problema aparte que sí tiene que ver con depresión, con violencia, con alcohol, con crisis económica, con vulnerabilidad en la infancia. Esto, afortunadamente, en los primeros meses, cuando estaba el confinamiento hecho, hubo una disminución incluso de un 20% con respecto al año previo, 2019. Sin embargo, dado el conocimiento que tenemos sobre lo que pasa en una crisis, pues sabemos que esto se va a incrementar, ¿no? Cuando la gente asuma pérdida, cuando la gente tenga que enfrentar nuevamente a la nueva realidad, que no va a ser muy agradable para muchas personas en lo económico, en lo social, pues esto va seguramente a incrementar el cuadro. Por eso hemos preparado estrategias diferentes, como el C800-108-8000, que es la línea de orientación y apoyo emocional, que la ponemos a disposición de todos, porque sabemos que esta pandemia que viene va a repercutir. Por tanto, es muy importante. Y este foro también lo alabo porque lo más importante que tenemos que hablar en salud mental es romper el estigma y la ignorancia. El gran problema que tenemos es que hay mucho estigma con las redes mentales, con estos temas, y hay mucho estigma con el personal de salud mental. Cuando alguien dice, voy a ir al psicólogo, voy al psiquiatra, no, estoy loco. Entonces, creo que la parte más importante en este foro es que hablemos, que podamos visualizar y normalizar que el pedir ayuda es algo que es necesario y valioso y que hay profesionales que están para ayudar. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Y usted acaba de mencionar un aspecto muy importante que va muy ad hoc con nuestra siguiente pregunta, y es que muchas veces la gente no considera o no consideramos la depresión como una enfermedad grave y como una enfermedad que necesita atención, y por eso mismo no sabemos cómo identificarla. Doctor César, nos gustaría saber a la audiencia cuáles son los indicadores de un caso de depresión. Bueno, los indicadores son signos y síntomas. Y yo, es muy claro que los síntomas pueden ser los que la persona siente en una situación emocional que se permanente, pero también se percibe por las personas o los más cercanos a nosotros, o pueden ser nuestros familiares, pueden ser nuestros amigos, o puede ser en el caso de que haya alguien laborando, pues también la gente que nos rodea lo percibe y nos lo dice. Hay unos signos que son tristeza, una tristeza permanente. La tristeza es una experiencia humana normal como la ansiedad y la depresión también, pero de una manera leve, de una manera reactiva a alguna situación que nos amenaza, que nos da una pérdida, que nos da alguna situación en contra de nuestros proyectos o de nuestra vida. Entonces, la sintomatología más importante es esa tristeza permanente, dolorosa, emocional y física, desde luego, porque hay muchos síntomas físicos, como vamos a ver más adelante. Hay una pérdida del interés por las acciones que uno hace durante nuestras entrevistas con los pacientes. Es una entrevista difícil cuando una persona es deprimida y es nuestro paciente. Es difícil hablar con ellos, es difícil que verbalicen sus emociones, su dolor, es muy difícil. Es muy claro que el dolor que da la depresión es algo casi inexplicable. Hay mucha dificultad en ello. Y de ahí que venga lo que se mencionó ya como la estigmatización, porque nos da miedo, a la gente le da un indicador a él mismo de que puede tener alguna locura, que puede tener algo extraño, no es como algo que se identifica fácilmente como una dolencia física. Hay una pérdida, que esto es muy importante, de la capacidad de sentir placer para cualquier cosa. Las cosas cotidianas que hacemos siempre tienen un propósito, la satisfacción de nosotros mismos o la satisfacción de otras personas. Eso se pierde, es dolorosísimo y es muy difícil de explicar. Se pierde la esperanza, se pierde todo lo que tenemos en mente para proyectar nuestra vida y para tomar nuestras acciones. Hay una inactividad, hay una lentitud. La persona tiene llantos espontáneos, no ve el futuro, ni siquiera el futuro cercano. Hay síntomas también que pueden aparecer como estas alteraciones emocionales que se transmiten como síntomas físicos, como por ejemplo las alteraciones del sueño. Una gran cantidad de depresiones, el 60-70%, se inicia con una crisis de ansiedad. La ansiedad, que es un mecanismo defensivo muchas veces, se manifiesta de manera explosiva, de manera fuerte, y produce lo que comúnmente llamamos estrés. Es un estado de irritabilidad emocional, una inquietud, es una incapacidad de concentrarnos, se pierde la concentración para lo que hacemos, para lo que decimos, se pierde el interés para muchas cosas, nos dificulta todo. Entonces, después se presenta el cuadro depresivo. Y luego vienen síntomas como son de la alimentación, puede haber pérdida de apetito, alteraciones del sueño, hay sueño fragmentado, hay insomnio y pesadillas, etcétera. Y así pueden, como veremos más adelante, esta sintomatología puede ser variable o puede ser diferente en adolescentes, en gente de edad mayor y también en niños, como se está viendo frecuentemente. Muchísimas gracias, doctor. Otro aspecto muy importante es que cuando inició la pandemia,
escuchábamos de las autoridades de salud la importancia de quedarnos en casa para conservar o cuidar de nuestra salud física. Ahora bien, ¿qué pasa o cuáles son los problemas que enfrentan en la salud mental el grupo especial de los niños y de los adultos mayores con esta pandemia? Doctora Laura, le escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, justamente nosotros acabamos de escribir un artículo, iba a ser una plaqueta, ahora es un libro, y mi artículo se llama COVID-19 y las otras pandemias en América Latina durante el siglo XXI. Y justamente hablamos ahí de los niños, adolescentes, los adultos mayores con este confinamiento. Sí, la recomendación fue quédate en casa, pero ¿qué trajo ese quédate en casa? El aburrimiento, los problemas familiares, empezamos a ver un incremento de la violencia intrafamiliar, violencia infantil y violencia de género. Y esto, bueno, yo les comenté hace un momento que se hizo el estudio sobre América Latina, pero bueno, desafortunadamente no solamente es América Latina, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, los primeros 37 días ya teníamos 43 niños que habían sido abusados. Tenemos, por ejemplo, cuestiones que, bueno, también aquí en México el auxilio aumentó, las llamadas de auxilio por violencia doméstica aumentaron también en un porcentaje importante. En cuanto a la violencia de género, también aumentaron los casos de violación y feminicidios. Entonces, aquí en México tenemos concretamente que durante el primer mes aumentaron 70% las llamadas de auxilio, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores? Bueno, ellos no entienden mucho de lo que es el COVID, lo que es todo esto, entonces los mantenemos en casa, ¿no? Y viene el aburrimiento, el desconcierto, ese temor a lo desconocido, no saben qué está sucediendo, solamente saben que los tenemos confinados, guardaditos, cuidados, y no entienden por qué ya venimos de la calle, venimos cubiertos, nos piden que nos quitemos lo que traemos y no nos lo quitamos justamente por amor a ellos, ¿no? No nos acercamos a darles el beso de siempre o el apapacho. Entonces, bueno, vemos que esta pandemia ha traído otras pandemias, ¿no? Con ellas, que son, bueno, la violencia que ya mencionamos, el estrés de esta gente que está trabajando, que tiene que trabajar en casa, los niños, jóvenes, adultos en edad de trabajo, ¿no? En época de productividad, y tienen, por ejemplo, una computadora en casa. Entonces, ¿cómo le hacen para todos estar trabajando con una computadora? Hay jóvenes que tienen que trabajar con el celular, a todo el mundo le causa mucho estrés porque todos quieren la computadora, todos la necesitan, pero no pueden hacerlo. Entonces eso empieza a generar el estrés, está también el sedentarismo, esa tristeza, esa violencia, se empieza a juntar, como un cóctel que se está formando ahí y que trae en algunos casos la depresión y bueno, de ahí podría desencadenar a lo que es el suicidio. Es una situación importante porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que son 800,000 suicidios por año y esperan que después de esta pandemia llegue a 1,5 millones, o sea, un incremento importantísimo. Entonces, qué bueno que estamos preparados, qué bueno que hay líneas de ayuda, ¿no? En Yucatán para que podamos, bueno, en varios lugares, ¿no? De la República, para que la gente pueda ser atendida, pueda ser escuchada, que es muy importante, sobre todo en este momento en que todo el mundo se siente aislado. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, doctor Arsenio Rosado, tal parece que desde que inició 2020, desde marzo, que se detectaron los primeros casos de COVID, el tema que es evidentemente el primordial y el que aparece en todos lados es esta enfermedad. Y hemos escuchado o hemos visto en los comentarios de nuestros lectores en redes sociales que dicen que parece como si hubieran desaparecido todas las otras enfermedades, ¿no? Este es un comentario que ha sido recurrente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se descuidaron los problemas mentales en esta pandemia? No, la población en general cuando entra la pandemia y evidentemente los problemas sociales y económicos que presentan en un sistema de salud que por sí ya muy vulnerable en México desde hace muchísimos años, pues hace precisamente dos cosas. En el plano individual de todos nosotros, pues la vulnerabilidad que tenemos biológica, psicológica, se ve afectada ante tanto estresor, un estresor no conocido, un estresor que llega nuevo, ¿no? Obviamente hay gente que es resiliente y hay gente que tiene más vulnerabilidad,
dependiendo de esta vulnerabilidad que yo tenga, voy o no voy a presentar más trastornos mentales. Entonces, de alguna manera, la prevalencia de estos síntomas y trastornos mentales en época de crisis desesperada, y yo creo que la respuesta que al menos en el Estado estuvimos dando es transformar muchas cosas. Primero, al no haber movilidad social y al no poder acudir a los centros desde el punto de vista de salud mental, que fue lo que creamos, precisamente la línea 800-108-8000, para que se pueda orientar y dar apoyo emocional. Y pusimos apoyo emocional y línea de orientación precisamente para vencer esa palabra estigmatizante que es trastornos mentales. ¿Para qué? Para cualquier persona pueda hablar. Funciona 7 días de la semana, 24 horas, y hay 30 psicólogos asignados, la mayoría con maestría. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer énfasis es que, por favor, llamen. Tenemos gente del DIF para platicar sobre las mamás que están desesperadas en cómo manejar a los niños. Tenemos gente que tiene que ver con la Secretaría de las Mujeres para tener casos de violencia intrafamiliar y orientar en los procesos que puedan llevar. Y tenemos también la canalización a los centros de salud mental, que son los ISAMES, y los CAPAS, que son los centros de atención primaria de adicciones. Otro punto muy importante es precisamente que también la manera que la gente hace para contender con la ansiedad, con la depresión, es usar sustancias, alcohol u otras drogas, ¿no? Entonces también tenemos que ver que la atención de esto sea muy importante. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Pues un poco adicionar los CAPAS, los ISAMES, incluso el hospital psiquiátrico, se adopta la manera de atención en línea. Se puede atender por videollamada, se puede atender en línea, precisamente para que no tengamos eso, sobre todo en grupos vulnerables de la salida. Y obviamente los servicios de urgencias han continuado, ¿no? Tanto en los hospitales generales como el Orán, el de Tizimín, el de Valladolid, como en el hospital psiquiátrico en el caso de urgencias graves, como intentos suicidios graves. La atención es 24/7 y sigue siendo presencial con todos los filtros sanitarios que tenemos, ¿no? Por tanto, ante la contingencia, pues se ha establecido una serie de protocolos para continuar y no de alguna manera decaer en el servicio. Muchísimas gracias, doctor. Y pues para nuestros lectores, estos números que acaba de dar, esta información que acaba de dar es información de valor. Si ya escuchamos igual al doctor César Espadas hablando de cómo identificar un cuadro de depresión, y a la doctora Laura Hernández de cómo estos problemas, o sea, son otras pandemias dentro de esta pandemia, entonces pues ya saben a dónde hablar si están en el estado. Bueno, hablábamos también al principio de que una de las consecuencias devastadoras de la depresión es desgraciadamente el suicidio. Doctor César Espadas, desde el enfoque clínico, ¿por qué la depresión nos puede llevar al suicidio? Bueno, es una de las complicaciones más importantes y más desagradables, y ojalá que podamos prevenirla, porque sí hay medios de prevenirlo. Esta complicación que es los pensamientos autodestructivos y la consumación de lo mismo, es algo que se va instalando, que nace en el cuadro depresivo y del cual tenemos que estar muy atentos todos los que trabajamos en el área de la salud en general, no solamente en la salud mental. Hablo de todas las áreas, disciplinas de la medicina, de la propia medicina, porque las ideas suicidas pueden estar al principio de la depresión, pueden estar en su etapa moderada y también en su etapa aguda o crítica. Pero también tenemos que estar muy alertas, porque en la etapa en donde empieza a sentirse mejor el paciente es cuando estadísticamente se tiene registrado aumento en actos ya consumados de suicidio. La psicodinámica que sucede es que la depresión en sí, que es una alteración funcional de áreas del cerebro específicas, en donde están las emociones, el estado de ánimo, el humor, que básicamente es el sistema límbico, pero que no se reduce a ello nada más la afectación, pues tiene todos los sistemas del cerebro no trabajan únicos, no solamente trabajan para sus funciones específicas, sino que el cerebro son millones y millones, billones de conexiones que hay entre ellos. El sistema mental es el producto de las conexiones de neuronas que están interconectadas y que además se complementan o funcionan debido a sustancias que ahora conocen como neurotransmisores para ayudar a conducir las emociones o los pensamientos, las ideas, los sueños, etcétera, toda la función.
Y lo mismo las funciones vegetativas, que es muy amplio hablar de ello, que por cierto se alteran mucho en la depresión. Los síntomas de estreñimiento, la ansiedad y la angustia, pues, dan diarreas, dan colitis, cefaleas, una serie de infecciones que pueden presentarse por la depresión del sistema inmunológico. Pero cuando se extiende esta disfunción del sistema límbico a otras áreas, hay un área muy importante que es donde está la conciencia, donde están los pensamientos, donde está el juicio. Es una parte importantísima que está en el hipocampo y en partes corticales del lóbulo frontal. Entonces ahí se genera la inteligencia, el juicio, la memoria y la capacidad de ver la vida para adelante en nosotros, los mamíferos superiores. Eso se afecta también y entonces entran pensamientos de desolación, hay ideas que solamente ven el pasado, regresan los fracasos de la vida que se han experimentado. Las personas deprimidas hacen una rumiación de estas afectaciones, de estas experiencias, y la depresión se va agudizando más, mucho más, hasta que enturbia o deja nebuloso el concepto de vida, el concepto de juicio. La persona pierde su autoestima, su autoconcepto, su autovalía. Entonces cae en un proceso de desamparo. Todo para ellos ya no tiene sentido. Nadie puede ayudarlos. No pueden ellos hacer nada por nadie tampoco. Caen en lo que llamamos desesperanza. Entonces se forma un pensamiento muy tubular y no hay otra salida. Todo sería la solución si hay una destrucción, una autodestrucción que simbólicamente también destruye todo, destruye al mundo, que es la tragedia terrible del suicidio, que también nos da indicadores que tenemos que estar pendientes, las familias, los amigos. Las personas que se van a suicidar siempre lo mencionan, no juegan con intento de jugar, sino que hacen comentarios, adquieren armas, adquieren medicamentos, hablan de ir al más allá. Hay determinados indicadores que se ha visto que sí se expresan y que los familiares o los profesionistas y los amigos debemos estar pendientes. También los adolescentes lo hacen y también los adultos mayores. Entonces son indicadores que tenemos que tener presente para evitar esta terrible complicación de la depresión que es el suicidio. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, también vemos ciertas constantes en los casos de suicidio en el Estado. Analizábamos un artículo hace unos días y vimos que la vía principal, según las estadísticas en Yucatán, es el ahorcamiento. Y también hemos estado entre los primeros casos de suicidio durante muchísimos años. Entonces, nos gustaría saber, doctora Laura Hernández, ¿el suicidio en Yucatán es cultural? Bueno, no para mí. Voy a dar mis argumentos, ¿no? Elementos condicionantes o detonadores hay en todas las culturas, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, siempre, desde hace muchísimos años ha habido suicidio en todas estas culturas, ¿no? Por un lado. Por otra parte, yo recuerdo muy bien, siempre asociamos esta parte de que sí es cultural por la cuestión del ahorcamiento. Yo quiero mencionar que sí, en muchos estados de la República el suicidio se da por ahorcamiento. Y quiero abordar dos puntos fundamentales. Uno, normalmente asocian este ahorcamiento con la diosa Ishtar, pero también tenemos que recordar dos puntos importantes. Uno, hay una gran antropóloga mexicana que señala que la diosa Ishtar no es la diosa del suicidio, sino la diosa de la cacería, ¿no? Entonces, por eso la traen cargando, la llevan colgando, por eso está como ahorcada, pero está simulando el animal, es el animal cazado, no manchas putrefactas en su cuerpo. Eso por un lado, y no podemos decir si es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces hay quienes dicen que sí es la diosa del suicidio. Bueno,
muy respetable la postura, pero también está esta otra postura, por un lado. Por otro lado, yo recuerdo que fui a una subcomisaría a trabajar con los jóvenes y trabajé con más de 100 jóvenes y en todos los casos, bueno, no en todos, en un cerca del 70% no conocían a la diosa Ishtar, nunca la habían visto, no sabían de quién o de qué se trataba. Más o menos el 20 y tantos % dijo, pues sí, parece como un dios maya o un dios azteca, pero no, ni siquiera podían decir que era una diosa, a pesar del seno colgante, ¿no? Y solamente una sola persona dijo, sí, es la diosa Ishtar, es la diosa del suicidio, ¿no? Es más, creo que ni siquiera dijo el nombre, solamente es la diosa del suicidio. Entonces, de ahí tenemos que no todo el mundo conoce a la diosa Ishtar, no saben quién es, tampoco sabemos, vuelvo a repetir, si es la diosa del suicidio o de la cacería. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el ahorcamiento se da en varios estados, como mencioné hace un momento, y curiosamente hay varios estudios en otros países. Hay uno de los Andes que me llamó muchísimo la atención porque decía, aquí la gente se suicida con pesticidas y creemos que los utilizan porque los pesticidas es un elemento que utilizan en la agricultura y que en algún momento les dio una esperanza de mejoría socioeconómica, que no les dio. Entonces, ante la frustración, la tristeza y demás, pues usan el pesticida, se lo toman. Esto lo señalo y menciono lo de los pesticidas porque también en Chiapas tenemos que Chiapas es el segundo productor de café en toda la República y que utilizan los pesticidas y la gente ahí se suicida mayormente con pesticidas. Hay un estudio de Gracia Inverton que señala esto, ¿no? Trabaja como la mayoría o un buen porcentaje de los suicidios se da por pesticidas. En Yucatán se da a través del ahorcamiento. Podríamos pensar, a la luz de estos estudios, que quizá lo utilizaban tuvimos la época dorada del Enequén, y qué es lo que tenían las cuerdas, ¿no? Entonces, estas personas que trabajaban todas jornadas enormes bajo el calor, 40 y tantos grados centígrados, con esa ilusión de una mejora socioeconómica que no se dio, entonces quizá ellos tenían a la mano la soga, se ahorcaban, ¿no? Este estudio tendríamos que hacerlo, ¿no? Abundar en él. Yo nada más estoy poniendo el comparativo con este estudio de los Andes, con lo que existe de Chiapas, para poder investigarlo en Yucatán y en la península, porque en general en la península, los 3 estados de la península utilizan mayormente el ahorcamiento. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a mí me gusta terminar estos foros, además de los consejos que ya han dado y de las indicaciones de a dónde ir y de cómo identificar estos casos, por algo que nuestros usuarios se lleven de manera puntual de este foro. Entonces, doctor Arsenio Rosado, ¿cuál es su consejo de manera puntual para mantener la salud mental en esta reapertura? Claro, primero es que la pandemia va a continuar, sigue activa y va a durar meses. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre salud y economía y tenemos que buscar un equilibrio entre apertura social, apertura económica, que no es apertura ni dispendio social, y también lo más importante es que aislamiento social no implica restricción emocional. Es decir, la conexión emocional es lo más importante que tenemos que mantener entre nosotros. El que yo tenga que estar aislado porque soy una persona de tercera edad no implica que yo no tenga conexión. Afortunadamente hoy tenemos esa tecnología, tenemos las plataformas, tenemos los teléfonos, hay gente que se ha reinvertido pasando en su carro a través de la casa para mandar globos. O sea, creo que la parte importante es no perder la conexión. El primer punto sería autocuidado. La parte importante de autocuidado es fomentar conductas que promuevan la salud. Buen sueño, buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de alimentación. Aunque estemos en casa trabajando, poner rutinas muy claras y muy establecidas. Obviamente la gente que está trabajando ahorita por esta red social pues va de alguna manera a cansarse. Creo que es muy importante hablar, compartir. Yo me imagino una mamá con 3 hijos en la casa, pues es necesario que tenga una persona con la cual pueda comunicarse. La comunicación es esencial. Y la gente que note que alguien tenga algún síntoma de ansiedad, de depresión, lo primero es tener escucha activa. Todos somos responsables, los amigos, los familiares. Entonces, si yo veo que alguien está en crisis, lo primero es escuchar empáticamente y si puedo, pues aconsejar, y si no, buscar yo la ayuda o a recomendar que alguien busque ayuda, ¿no?
Creo que esa es la parte más importante en cuanto a la parte de salud mental. Hay detalles específicos, muchas veces pensamos, como el doctor Espada decía muy bien, la desesperanza es uno de los síntomas más graves que nos genera la idea suicida, ese vacío existencial o ese dolor emocional que a veces no sabemos cómo expresar. Entonces yo creo que el que podamos compartir hace la diferencia, ¿no? Hay también muchos estudios en países donde hay gente que se acerca y un consejo, retrasar la idea unos días mientras se busca ayuda, poder hablar sobre el tema, quitar los mitos sobre el suicidio, de que si lo hablo lo voy a generar. Al contrario, si yo lo hablo, lo puedo evitar, ¿no? Creo que la parte de la conducta suicida importante es que todo problema es temporal, ¿sí? Y la muerte no es algo temporal, es algo definitivo. Entonces, cualquier cosa, aunque yo tenga la visión en túnel en ese momento por la distorsión cognitiva que esté manejando, si alguien me hace abrir los ojos y reducir mi disonancia y cambiarla, ahí tengo un punto de esperanza para evitar esa parte de suicidio. Y nuevamente es quitar el estigma sobre el tema, ¿no? Hay mucha gente que desafortunadamente escucha suicidio, regaña, grita, agrede. Al contrario, si alguien ha tenido alguien que le comunica que tiene más ganas de morirse, que Dios me lleve, que para qué estoy, la parte importante allá es escuchar empáticamente, darle razones para vivir, y si yo siento que esto no está en mis manos, yo mismo puedo pedir ayuda de la línea, puedo decir qué hago como familiar, cómo me orientas para que yo pueda ser el primer responsable o el primer respondiente ante este evidencia. Sería el consejo. Muchísimas gracias, doctor Arsenio Rosado, por participar en este foro y por sus valiosas aportaciones. Doctor César Espadas, ¿qué consejo le daría a nuestros usuarios, a nuestros lectores, para mantener la salud mental en esta reapertura? Bueno, antes de los consejos, quisiera hacer una puntualización nada más sobre la caracterología nuestra. Somos gregarios. Nuestra sociedad dejó la cacería y la recolección, aunque lo siguen algunos grupos culturales y sociales, pero básicamente somos de comunicación, somos grupos, somos una civilización que se comunica mucho más ahora que antes. Las comunicaciones antiguas, lo sabemos, eran muy escasas, pero han ido mejorando, han ido aumentando, y la vida social es salud mental también. La socialización, el desarrollo de habilidades sociales con la familia y con la sociedad, con los amigos, en el trabajo, etcétera, nos hace ser personas con muchas relaciones sociales, porque nos alimenta y nos permite sobrevivir. Es una de las características adaptativas que tenemos. Y de alguna manera también lo somos más por la geografía donde vivimos. Los tropicales de todo el mundo, la gente de la India, de África, de América, la parte sur, centro y sur, el clima nos hace convivir más, nos hace socializar más. El frío aísla a las personas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es una amenaza y es una fuerza social que nos impide llevar las actividades que hacíamos antes. Pero al mismo tiempo, tenemos mucho avance en las comunicaciones, tenemos mucho avance en la comunicación social, en la lectura, en los libros, en los discos, en la televisión, en el internet, en todos los medios. Y entonces los consejos que yo daría es que se interrumpa lo menos posible. Hagamos lo posible por mantener esa comunicación. Primero que nada, la información. Que estemos informados de lo que es la pandemia. Que tengamos fuentes con características de veracidad. Hay muchísima comunicación, pero hay muchísima comunicación que no tiene la verdad. Entonces, vamos a pegarnos a la realidad, a la verdad. Primero que nada, hay que estar pendientes de las autoridades sanitarias. Esperamos reglas y que los consejos que nos dan sean los más importantes. Son las personas estudiosas del tema, y vamos a seguirlas, vamos a tener disciplina para llevarlas a cabo, y vamos a continuar nuestras relaciones sociales lo más que podamos con nuestros familiares, con nuestros amigos,
como se mencionó hace un rato por el doctor, las visitas rápidas, alguna forma de comunicarnos. Eso ya tiene sus variaciones y sus formas de hacerlo en cada familia, en cada individuo, socialmente, comunicarnos con nuestros amigos, saber cómo están nuestros familiares, cómo están las personas conocidas. Es muy importante también que tengamos una disciplina de nuestros hábitos. El ejercicio físico es muy importante. Creo que el ejercicio físico no solamente da una salud física, sino que también el cerebro se beneficia ampliamente con una mejor circulación, con un mejor funcionamiento de los elementos bioquímicos, como mencioné hace un rato. En la depresión, una baja en serotonina y de norepinefrina son químicamente o neuroquímicamente muy importantes. Por eso los tratamientos también de la depresión tienen que ver con antidepresivos que elevan estas sustancias. Pero si llevamos una disciplina en nuestra alimentación, en nuestros ejercicios, la alimentación es importante. Tenemos que conservar todo eso como defensas. Esto va a hacer también que nuestro sistema inmunológico se deprima más, porque la depresión y el aislamiento por sí mismo pueden hacer que el sistema inmunológico baje. Hay trastornos mentales que son llamados por aislamiento, por deprivación de estímulos. O sea, que si no tenemos estímulos personales, estímulos sociales, estímulos culturales, nuestro sistema nervioso, nuestra mentalidad, nuestras funciones mentales también son vulnerables. Hay que tener esa disciplina y, como se mencionó también, estar alerta de los síntomas, del malestar, de lo que observemos en nuestros familiares, lo que observamos en nuestros amigos, en la comunicación que tenemos y definitivamente buscar ayuda, tener apoyo, ser empáticos, continuar nuestra labor de divulgación y como está haciendo este foro, que la gente se entere, que la gente esté informada y romper las estigmatizaciones de que la vida mental y los padecimientos mentales es algo de que no se debe hablar y solo nos lleva a eso, a mitificarlos, y por eso es importante la divulgación de ello. Y por lo cierto, felicito a Megamedia y a los organizadores y que me hayan invitado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor César, por su participación, por aceptar la invitación y por sus valiosas aportaciones. Doctora Laura Hernández, nos gustaría saber cuáles son sus consejos para los yucatecos, para las personas que nos están viendo, no exclusivamente de Yucatán, para mantener la salud mental ante esta reapertura. Pues ya lo han mencionado los colegas, la comunicación, esta conexión emocional importantísima, porque hablamos de este comportamiento de estigmatización hacia el suicidio, pero también hemos encontrado que hay estigmatización hacia las personas que adquieren el COVID-19. Entonces es algo así terrible, no se quiere hablar, se quiere cubrir, es como casi como una vergüenza para la familia, ¿no? Entonces tenemos que... Punto uno, la comunicación, ¿no? Bueno, incentivar las actividades. Ya hablaron de disciplina, ya mencionaron el ejercicio, la alimentación, que es mucho, muy, muy importante. Pero también esto de incentivar las relaciones familiares, ¿no? Estamos juntos, vamos a compartir actividades lúdicas, vamos a comunicarnos, vamos a involucrar a los miembros de la familia los fines de semana, a lo mejor en la elaboración en las actividades culinarias, ¿no? A ver, empezar a diseñar nuevas cosas. Conozco familias, hace rato alguien mencionó por ahí que pasaban y lanzaban globos, ¿no? Frente a la casa de alguien para demostrar el afecto, ¿no? También conozco una familia que curiosamente la mamá decidió bajar algunos aparatos de ejercicio, los puso en determinado lugar y los puso como si estuvieran en hotel, ¿no? Colgó una pizarra y dijo, de tal a tal hora ejercicio, de tal a tal hora desayuno y habrá esto, y de tal a tal hora vamos a tener sesión de juegos de mesa, de tal a tal hora, y tiene todo muy agendado, como si fuera uno a un hotel, un lugar de veraneo, ¿no? Y la familia se reúne, llegan, a pesar de sus actividades, tienen un momento en que están juntos, además de los alimentos, ¿no? Entonces tienen esta disciplina del ejercicio, de la charla, del convivir, del compartir, etcétera, etcétera.
El virus, ya lo mencionaron, la enfermedad no va a desaparecer, la vacuna todavía falta para que la tengamos, entonces esto va a durar varios meses. Tenemos que tener estas nuevas conductas, nuevas prácticas, platicar con la familia de manera muy objetiva de la nueva realidad que vamos a enfrentar. Quizá tengamos que reaprender o recular sobre algunos comportamientos, ¿no? A la hora de saludar. ¿Cómo nos vamos a saludar ahora en el semáforo rojo? ¿Cómo nos vamos a saludar en el semáforo naranja? ¿Cómo nos vamos a saludar en el amarillo? ¿No? Entonces, cuestiones de este tipo, pero sí, muy importante esta conexión emocional, esta comunicación. Ahora se pueden dar las charlas por videoconferencia, como estamos hablando ahorita en este momento, entre amigos. Yo sé que hay quienes se reúnen todos los viernes, ¿no? Y están en su reunión por virtual. Los adultos mayores incluso ahora con videollamadas, ¿no? Entonces eso los pone muy contentos, ven a la persona, se sienten cerca, ya no se sienten abandonados, recluidos ahí, aislados, ¿no? Entonces, bueno, ahora no nos queda otra cosa más que te quiero tanto que no te doy beso, ¿no? Justamente. Entonces, muchísimas gracias a Megamedia, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes, colegas. Muchísimas gracias a los tres por aceptar, por compartir, ya lo habíamos dicho, y también la importancia de estos espacios, porque muchas veces las personas que tienen estos síntomas, ¿qué es lo primero que hacen? Lo buscan en internet y a veces ahí no está la respuesta, terminan más confundidos de cómo llegaron a su búsqueda. Entonces, como bien decía el doctor César Espadas, es importante hablar con especialistas porque es importante también buscar la verdad. Así que muchas gracias a los tres por participar en este foro, por ayudar a nuestros lectores, a nosotros también. Esto fue el Foro Megamedia a distancia y nos vemos en el siguiente.